Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra conversación de nuestra serie sobre economía de la atención y periodismo desde Cúcuta. Y hoy me acompaña Mauricio García. Mauricio, bienvenido. Hola Carlos, gracias por esta invitación. Gracias por la generosidad tuya para venir a acompañarnos. Estuvimos conversando con un grupo de periodistas sobre varios temas que me encanta poder traerles a ustedes para que conversemos. Ya saben que este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde. Suscríbanse, compartan y comenten. Bueno, Mauricio, me terminé una tarea que tenía pendiente, El viejo malestar del nuevo mundo, de principio a fin, pues que conecta con otras cosas que he leído tuyas para que la gente conozca el trabajo de Mauricio. Otros libros relevantes: El país de las emociones tristes, El orden de la libertad, y un libro pequeño que sacaron hace poco con la colección de justicia de El silencio impuesto. Mauricio es abogado, doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Lovaina, investigador de justicia y director de la línea de Estado de Derecho, columnista de medios, analista, y bueno, pues que ha estado dando vueltas sobre ideas que a nosotros en Linterna Verde también nos resuenan mucho. Quería empezar, Mauricio, pues con un hilo conductor que ha estado presente en nuestra conversación en todos los talleres, que es alrededor de las emociones. Y pues un descubrimiento interesante que encontré en el libro y que conecta con muchas conversaciones que veníamos teniendo y con otras cosas que yo estaba leyendo es el balance emocional dominante de América Latina, que tú lo cuentas a través pues de nuestra dura historia como colonia, como nuevas naciones, y lo que en últimas tú enmarcas dentro de esta idea de las emociones tristes siguiendo a Baruch Spinoza. Y nosotros ahora, de tiempo para acá, venimos hablando de las emociones que gobiernan o que están por delante de nuestra interpretación de lo que estamos navegando. Entonces yo dije, claro, por un lado somos estos animales que creemos que podemos predecir, que entendemos lo que está pasando y nos están gobernando nuestras emociones, y por el otro lado, como latinoamericanos, pues traemos también ese difícil balance emocional. Entonces quería empezar por ahí, dándole un balance a la gente de esa idea que exploras. Sí, yo creo que en todos los países hay emociones tristes. Para que los que no han oído ese término se enteren, esa es una expresión de Baruch Spinoza del siglo XVII, que por emociones tristes entendía algunas emociones particulares como el odio, la venganza, la envidia, el miedo, el resentimiento. Y él decía que esas emociones eran contraproducentes porque a veces se revertían contra la persona que lo sentía y le causaban más daño del esperado. Todas las personas en todas partes del mundo sienten emociones tristes, y todos los países también, todas las colectividades sienten emociones tristes, ni que hablar de las emociones tristes que actualmente existen en los Estados Unidos, por ejemplo, incluso en Europa. Entonces lo nuestro no es particular, no es que tengamos pues un gen de emociones tristes, ni mucho menos. Yo creo que las emociones tristes se aplacan o se desencadenan según las circunstancias, no según una cultura específica. Y esas circunstancias en América Latina han sido fundamentalmente las circunstancias institucionales, creo yo. La incapacidad que hemos tenido después de la independencia de construir regímenes políticos legítimos y eficaces. Insisto en los dos términos, legítimos y eficaces. A veces hemos tratado mucho por el lado de la legitimidad y a veces mucho por el lado de la eficacia, pero no hemos, difícilmente hemos logrado las dos cosas conjuntamente, que es el secreto de las democracias operantes, que son legítimas por un lado y eficaces por el otro lado. Por el lado de la eficacia hemos querido fundar caudillismos o regímenes populistas o cosas por el estilo, y por el lado de la legitimidad, democracias sociales, pero con poca capacidad para controlar los territorios y para controlar, digamos, el espacio de aplicación de la norma. Entonces en eso hemos relativamente fracasado. En algunas épocas más que en otras, en unos países más que en otros. Y entonces de eso se trata ese libro, como tratar de entender los pesares de América Latina a partir de
de esas circunstancias que nos han llevado a exacerbar las emociones tristes. Y esas emociones tristes han sido nefastas en la política, los odios, las venganzas, etcétera. El continente como Colombia ha estado lleno de buenos proyectos, por ejemplo, de buenas constituciones, de buenas iniciativas, pero muchas de esas cosas han sido malogradas por esas emociones que no solamente perturban, sino que obstaculizan el entendimiento de la política y la coordinación y los consensos que son fundamentales para sacar una sociedad y un país adelante. Tú lo pones además pues en el lugar de el tipo de colonia que fuimos pues la mayoría de países de la región, que es pues del Imperio Español y en particular de la Iglesia, que es algo pues sobre lo que tenemos un equipaje grande, pero que en particular alrededor de las emociones ubica también esta tensión entre la forma y cómo tal vez desde este lugar de la colonia y de los virreyes y el rey nos pareció o se nos instauró como algo sumamente importante y también como algo que en la práctica no tenía una aplicación tan real. Y por otro lado, pues el poder que tuvo la Iglesia para como sembrar en nosotros una mirada que está muy abocada hacia temer cierto tipo de cosas en otro mundo, pero no tal vez hacernos responsables por lo que nosotros estamos viviendo y por lo que finalmente estamos haciendo en sociedad. Entonces quería que habláramos un poco de eso y es como nosotros como colonia española heredamos algo de esas emociones. Sí, sí, yo creo que hay una raíz ibérica, más que hispánica, ibérica. Sí. Porque yo creo que América Latina es una sola, incluyendo al Brasil. Así, bueno, más tarde seguramente hablaremos de eso. Pero yo quisiera señalar algo, Carlos, que me parece importante, y es que la época colonial, sin que yo, por supuesto, esté defendiendo un regreso a la época colonial, desde luego, la época colonial tuvo una estabilidad tremenda. O sea, no es gratuito que hayamos vivido más de 3 siglos Sí. en época colonial sin una gran ruptura y con un ejército muy pequeño porque España no tenía recursos para controlar todo este territorio. O sea, ¿qué fue lo que produjo semejante estabilidad para que después viniera el siglo XIX lleno de guerras civiles, salvo en Brasil, que tuvo un monarca o 2 monarcas en el siglo XIX? Pero de resto fueron guerras civiles por todas partes, que explica que haya ese contraste entre una época tan estable y una época tan inestable. Y yo creo, volviendo al tema de la legitimidad, yo creo que la legitimidad era muy importante y yo creo que los próceres de la independencia subestimaron esa legitimidad colonial y dijeron de una manera un poco simplista, bueno, ya nos liberamos de los españoles, ya los españoles se fueron con sus ejércitos, solo nos queda buscar en el mercado internacional de las instituciones cuál es el modelo de sociedad que queremos adoptar, y entonces vamos a adoptar el modelo democrático y republicano, solo nos queda eso y listo. Ya como todo el mundo cree que la república es valiosa y buena, listo, ya tenemos una república armada. Y eso fue mucho más difícil. Fue muy difícil, primero, porque los nuevos estados, los nuevos gobiernos, las nuevas repúblicas muy pobres además, no lograron controlar todo el territorio. Entonces se creó una gran inseguridad y esa gran inseguridad fue el caldo de cultivo de los caudillos, que empezaron algunos como bandoleros, otros como paramilitares, otros como hacendados, y algunos de ellos terminaron siendo gobernantes en Argentina, en México, en muchos otros lugares, en Venezuela, en Colombia, y esos caudillos se convirtieron en los salvadores de la patria. Entonces, lograr la eficacia fue muy difícil, y lograr la legitimidad todavía peor, porque el monarca tenía un aura mística que era muy difícil de recuperar. Algunos
países intentaron incluso nombrar monarcas, como en México con Sí. Iturbide, pero eso fracasó, porque el monarca era alguien que estaba afuera, era una especie de semidios, estaba en España, nunca había venido a América, nadie lo conocía, nadie lo había visto. Entonces tenía esa aura mística que era muy importante. Y eso no fue reemplazado por los presidentes, que eran vistos como tipos común y corriente, muchos de ellos interesados, sin ninguna aura mística. Entonces recuperar la legitimidad fue muy, muy, muy complicado. Y entonces esa falta de legitimidad, esa falta de eficacia, pues crearon esa caja de Pandora de donde surgieron y se alborotaron y se desprendieron una cantidad de emociones que son las emociones de las guerras civiles. Cada una de las facciones, cada uno de los partidos tenía en mente un modelo de sociedad distinto. Los conservadores querían una especie de nueva colonia y los liberales querían fundar repúblicas como en Europa. Y cuando cada uno llegaba al poder, despreciaba a los otros o trataba de apabullarlos. Y así nos la hemos pasado buena parte de nuestra historia, Sí. sin esa capacidad para encontrar un consenso necesario para construir legitimidad y eficacia. Pero para meter ahí otro elemento de relación con la legitimidad, también lo que nos estaba dando esa relación con el imperio era cierto tipo de mitos, ¿no? De relatos que articulaban algún nivel de cohesión. Claro, es que eso tiene mucho que ver con la legitimidad. Es que lo que quiero decir con lo de la legitimidad es que fue muy difícil recuperar el mito. Muchos sociólogos del poder, muchos sociólogos políticos han dicho que el mito es fundamental para cohesionar una sociedad. Sin mito, y volvemos a lo de las emociones, sin una emoción mítica, es muy difícil crear cohesión social, crear unidad social. Entonces se necesita un mito. Entonces el gran problema fue cómo reemplazar el mito monárquico por un mito republicano. Y en esa transición es que hemos tenido un relativo fracaso. Sí. Se ha logrado cosas, pero no lo suficiente. El mito republicano se asentó en unos países más que en otros, en México mucho más que en Colombia, pero la política fue más importante que el mito. La característica del mito es que crea un espacio de lo sagrado, que puede ser sagrado religioso, sagrado católico, pero también puede ser sagrado laico, en el sentido de que crea un espacio común en donde la política no interviene, es decir, en donde las diferencias políticas no existen. Nosotros tenemos en la sociedad cosas sagradas, qué sé yo, no pegarle a los niños, no esclavizar a las personas, no subordinar a las mujeres. Esas son cosas sagradas en donde no debería haber, no hay. De hecho, pues en términos generales, digamos, diferencia entre un liberal y un conservador, un comunista, un ateo. Nadie tiene diferencia. Todos estamos de acuerdo en eso. Esos espacios de consenso son fundamentales. Sin esos espacios de consenso, todo se vuelve político, todo se vuelve discutible, todo se vuelve motivo de disputa. Y lo que permite el mito es esos espacios de consenso que hacen que una sociedad pueda avanzar. Y eso es lo que nos ha costado mucho, construir esos espacios de consenso, justamente por la debilidad del mito. Y ahí pues está el rol de la iglesia que tú también planteas en el libro, pues que no está separado por supuesto del rey, pero que en las colonias, en nuestros territorios, la Iglesia Católica tuvo un margen de maniobra y un dominio gigantesco para poder precisamente sembrar su propia visión de ese mito, que es donde entra también la diferencia entre los conservadores y los liberales, que me parece pues también una manera adicional de entender algo que aparentemente uno puede ver en cualquier contexto, pero que en nuestro caso está muy arraigado. Y ahí quería sumar otra cosa porque tú dices en estos enfrentamientos entre unos y otros, fuimos construyendo o nos quedamos con un sesgo de la ilusión revolucionaria, que a mí también me conectaba porque hace poco leí la biografía de Bolívar de María Arana y todos están como un poco pensando, y además cuando tú dices, cogimos en el mercado la mejor constitución que encontramos, escribíamos las mejores declaraciones, y es algo que tenemos hoy muy actual y con un elemento adicional que tú planteas que es nuestra propia relación con el autoengaño. Quería que habláramos un poco de eso. Sí, bueno, hay muchas cosas. Sí. Empiezo por lo de por el sesgo a favor de la revolución. Yo creo que los próceres de la independencia leyeron sobre todo literatura que era literatura
contra la tiranía, contra el despotismo, que era lo que se intentaba resolver en el siglo XVIII y XIX en Europa, particularmente los revolucionarios franceses, cómo acabar con el despotismo. Y eso fue lo que leyeron nuestros próceres, pero subestimaron toda una literatura que existía en Europa un siglo antes, siglo y medio antes o 2 siglos, que era la literatura contra la anarquía y contra la anomia y contra la falta de poder. La teoría política tiene esos dos ideales fundamentales: cómo evitar la guerra civil y cómo evitar el tirano. Esos son como los dos grandes demonios de la teoría política. Pero nosotros, por la visión que tenían nuestros próceres, nos dedicamos fundamentalmente a cómo evitar el tirano, lo cual es absolutamente necesario, está muy bien, pero subestimamos el problema de la anomia y el problema de la guerra civil. Y entonces construimos estados muy limitados, estados que eran capaces de controlar ciertas partes del territorio. Hace como 5 años hicimos una investigación de justicia en donde miramos la capacidad estatal de los municipios y encontramos que más o menos la mitad del territorio colombiano estaba prácticamente ausente de Estado, es decir, que el Estado no está presente. Sí. Hoy en día, más de 2 siglos después de la independencia, eso tiene muchas razones, algunas razones históricas, por ejemplo, qué sé yo, la falta de guerras internacionales. Como no ha habido guerras internacionales, hemos abandonado la periferia, en fin. El hecho es que no hemos construido estados eficientes, estados capaces de permear el tejido social y de controlarlo, que a su turno deben ser también estados legítimos. Pero vuelvo a la idea de que las dos cosas hay que buscarlas en conjunto. Y entonces esto tiene que ver con el sesgo revolucionario, porque como leímos tanto de literatura contra el despotismo, pues tenemos una idea romántica. Yo en uno de los capítulos del libro hablo del delirio político, una idea romántica de la revolución, que es fundamentalmente, que tiene como imagen fundamental la Revolución Francesa, pero que tuvo condiciones y características muy específicas. Bueno, después vino la Revolución Bolchevique, pero sí, en América Latina buena parte, sobre todo de la izquierda, ha vivido de ese sueño revolucionario de poder reproducir ese tipo de revoluciones. Y eso no es fácil, sobre todo no es fácil en sociedades tan pluralistas, tan diversas, tan complejas como las sociedades actuales. Y muchas veces ese mito revolucionario ha conducido a desastres como los que hemos visto en América Latina con los regímenes autoritarios de izquierda o de derecha, porque de los dos lados ha habido, o a situaciones caóticas, imposibles de resolver. O sea, nada bueno. Buena parte de este libro, sobre todo en la segunda parte, donde yo me ocupo de las emociones, es un poco una crítica al maximalismo, a la idea a la idea muy latinoamericana, muy barroca. Yo creo claro, te iba a preguntar por ese elemento, sí. Sí, yo creo que los latinoamericanos somos más españoles del barroco que los españoles actuales. Nos quedamos en ese mundo. El barroco tenía esa característica cognitiva de no diferenciar muy bien entre el sueño y la realidad, pues de Segismundo, de Calderón de la Barca con Segismundo, o del Quijote, en donde no se sabe muy bien si se está viviendo un sueño o soñando una vida. No se sabe muy bien cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y eso ha tenido consecuencias maravillosas para la literatura en América Latina. Carlos Granés en su libro lo explica magníficamente, pero ha tenido consecuencias nefastas para la política, porque el sueño en la política, el sueño desmesurado y maximalista de la política, que conduce a creer que es posible construir un paraíso en la tierra o cosas por el estilo, ha sido nefasto. Y yo creo que en América Latina tenemos que aprender a seguir soñando, pero soñando despiertos, como con un poco de racionalidad. Pero si yo lo entendí bien en el planteamiento del libro, finalmente tenemos esa mirada, o yo no sé, ese chip barroco, pero también dentro de lo que nos deja la misma religión está como esta reverencia constante por la forma, por el procedimiento, por lo ceremonioso, que tampoco se acompasa con la realidad. ¿Hay como una intersección? Sí, pero yo creo que las dos cosas son compatibles. O sea, tenemos una afición particular
por el paraíso, por el sueño, por la sociedad perfecta, por construir en la tierra sociedades ideales, por un lado, pero al mismo tiempo tenemos una enorme tolerancia con la ineficacia del derecho. Y entonces publica, y esto es muy español también, Ángel Guenivet lo explica muy bien en sus escritos. Tenemos una profusión de reglas y de normas tremenda. Todo lo intentamos solucionar con normas escritas, pero somos muy tolerantes ante la ineficacia. Entre otras cosas, porque consideramos, y esto es más sociología teórica del derecho, consideramos pues que la realidad es imperfecta, un poco ligado a esta imagen católica de que la vida es un valle de lágrimas, de que la realidad es imperfecta, de que en el derecho se plasman ilusiones, de que las ilusiones que está muy bien que se plasmen en las normas jurídicas, pero que en la práctica esas ilusiones y esos mitos y esos ideales, pues en la práctica son muy difíciles de realizar. Entonces, por eso existe en América Latina toda esa idea de que todo lo negociamos. Entonces, todas las constituciones las negociamos. Bueno, la paz y la guerra la negociamos. ¿Cuántas veces hemos negociado el conflicto armado? Todo lo negociamos porque tenemos como esa disociación entre dos mundos. El mundo de lo ideal, que es el mundo de las ideologías políticas, de las constituciones, de los textos jurídicos. Ese es el mundo ideal, que lo plasmamos y luchamos por esos ideales, en fin. Y el mundo de la realidad. Como sabemos que es tan difícil la conexión entre las dos cosas, pues lo que hacemos es negociarlo primero para lograr lo segundo en el mundo del derecho, que es todo lo contrario de una cultura protestante y puritana, que el énfasis no lo pone en lo ideal, sino en lo práctico y en los detalles. Y entonces es absolutamente estricta con el cumplimiento, con la idea de que no se trata de ideales, sino de cosas prácticas realizables. Nosotros creamos muchos ideales, pero con el peligro de que esos ideales nunca llegan a ser realidad y de tener que negociar siempre eso. Y la negociación, como todo se negocia, pues todo el mundo finalmente termina creyendo que todo es negociable. Y como todo es negociable, pues se acaba esta idea de que del imperio de la ley, de que la ley hay que obedecerla. No, la ley hay que obedecerla en el papel, pero en la práctica la idea se negocia, la ley se negocia. Esto que cuentas sobre las constituciones me conecta directamente con una conversación que tuve hace poco con un economista que se llama Javier Mejía, que escribió un paper con Leopoldo Ferguson y con James Robinson de cómo en la Constitución de Río Negro, como desde una perspectiva de economía política, había incentivos para la rebelión o cómo se terminaba volviendo un incentivo que las constituciones, y en este caso la de Río Negro, pues terminan siendo de alguna forma flexibles con la rebelión para que quede en la carta que tiene que ver todo con lo que tú dices. Pero hay un elemento que quiero sumar sobre lo que hablas de la cultura o de la idea de cómo se ve lo posible en la cultura protestante, y es como en el estatus, en el yo y en el honor, que también me parece bien interesante. Es como mientras nosotros en América Latina lo estamos viendo, tal vez uno diría desde un lugar budista, no sé, muy egocéntrico, como estar pensando todo el tiempo en uno mismo, en allá está viéndose de otra forma. Si podemos hablar un poco de eso. Sí, yo creo que nuestras sociedades, y esto también es una raíz española, nuestras sociedades heredaron el individualismo español. El individualismo español que también es muy barroco. Esta idea de que Dios nos hace únicos y que nos tenemos que entender con Dios, con la iglesia y con el pecado y con la salvación durante toda la vida. Esto es muy español, pero hay que diferenciar ese individualismo del individualismo liberal europeo de los países del norte de Europa, que era un individualismo muy consciente de la importancia de lo público.
Por eso yo creo que para no hablar de individualismo, sino de liberalismo, nuestro liberalismo es muy individualista. Sí. El liberalismo europeo, en cambio, es muy público, porque considera que la libertad, que el ejercicio de la libertad y el goce de la libertad es un asunto para el cual es absolutamente indispensable la protección de lo público, la protección del espacio público y el establecimiento de un Estado eficiente. Aquí los liberales son libertarios. Podríamos terminar hablando de Milei, pero sí. Milei no es el único. Aquí muchas veces el liberalismo es un liberalismo económico e incrédulo del Estado, que esa no es la tradición española. La tradición española es del liberalismo o del individualismo indómito, que no se deja guiar por nada ni por nadie, que entre otras cosas ahí es muy distinto el catolicismo del protestantismo. Y es que en el protestantismo existía esa idea de los dos mundos, de que el mundo del cielo y el mundo de la eternidad estaba totalmente desconectado del mundo de la tierra, y que el mundo terrenal en el que nosotros vivimos es un mundo que no puede comprender nada del mundo celestial. Entonces los protestantes, y Calvino fundamentalmente, Lutero también, pues tenían una idea de la providencia divina, como que no sabemos absolutamente nada, no sabemos si nos vamos a salvar o no, no sabemos cuál es el camino de la salvación. En cambio, en el catolicismo los dos mundos estaban conectados, y la gente sabía cuál era el camino de la salvación, si rezaba, si confesaba, si seguía los mandamientos, si era generoso, si era caritativo, etcétera. La gente estaba casi segura de que para eso estaba la iglesia, para ayudar, estaban los santos, estaban todos los santos. Los santos eran una especie de corte celestial que ayudaba en todo, en los terremotos, en las enfermedades. Había santos para todo. Entonces, el católico estaba muy confiado en que si se confesaba, se iba a salvar. Si se confesaba y seguía ciertas normas, se iba a salvar. Y entonces había una cierta arrogancia del católico en relación con la salvación que no tenía el protestante. El protestante vivía temeroso de Dios. El católico decía: pues si yo cumplo esto, mejor dicho, me voy a desaforar ahora que estoy joven y voy a esperar a que esté viejo, y cuando esté viejo me convierto en alguien bien rezandero y me confieso permanentemente todos los días para no morir en pecado. O sea, ahí hay como una cierta arrogancia que venía de la idea de que si Dios me hizo así, tan pasional y tan pecaminoso, Dios me entiende y sabrá por qué peco, y algún día me volveré. Me puedo redimir un minuto antes de mi muerte y no pasa nada. Exacto. Entonces hay una actitud también arrogante e individualista y libertaria en el catolicismo que no existe en el protestantismo, y que yo creo que nos marcó también. Tiene además un elemento que tú planteas de la necesidad de comparar, para volver a meterlo con las emociones, ¿no? Dentro de esta idea estamos constantemente pensando en nuestra felicidad en comparación con el otro, si el otro le está yendo bien, si está logrando lo que yo no estoy logrando, que genera también de nuevo como unas ideas sobre envidia y sobre como una dosis de antifelicidad. No sé si se podría poner ahí. Pero para conectar esto con lo que estamos viendo ahora y hablar de nuestros presidentes de nuestra región, tú hablas del mito y de la necesidad de encontrarlo también desde el constitucionalismo, cómo desde ese acuerdo común podemos encontrar algo en lo que estamos todos unidos y que inspire y que sostenga nuestra cultura política, para hacer ese énfasis. Y quería que habláramos un poco de eso. Sí, yo creo que uno de los problemas que viene desde el siglo XIX, como lo mencioné antes, es que cada partido político, cuando accede al poder, hace una política con la ideología de ese partido, lo cual está bien, pero solo para los miembros de ese partido. Y considera que los opositores, los que perdieron las elecciones, son una especie de mal de la sociedad, a veces de traidores que hay que arrinconar y a veces eliminar y a veces hay que expulsar. Vemos, por ejemplo, como en Nicaragua Ortega considera apátridas a muchos de sus opositores y los expulsa del país. Algo parecido ha pasado en Venezuela. Y en el siglo pasado fue muy común eso. Llegaban los conservadores y arrasaban con los liberales y hacían una política totalmente antiliberal. Y lo mismo hacían los liberales cuando llegaban al poder. Yo
lo que creo es que esa es una manera fracasada de ver la política, que es lo que yo llamo la democracia de sinécdoque. La sinécdoque es una figura literaria que toma la parte por el todo. Sí. Entonces yo te digo, te vendo 100 cabezas de ganado. No es que te venda las cabezas del ganado, sino que te vendo el ganado completo, pero es una figura literaria. Pues en América Latina existe una concepción de la democracia así, como que, la parte es el todo. Sí. Entonces, si el conservatismo llega al poder, el conservatismo es toda la sociedad. Y eso tiene mucho que ver con la idea de pueblo, entonces, que yo he escrito un par de columnas en los últimos días sobre eso. Entonces, cuando Petro habla del pueblo, pues el pueblo no es el pueblo colombiano en su totalidad, sociológicamente hablando, sino que es el pueblo que lo apoya. Claro. Y cuando la derecha de Uribe habla de pueblo, también es un pueblo distinto. Entonces yo lo que creo es que buena parte del fracaso en América Latina, que tiene que ver con la hiperpolitización y con la falta de esos espacios de consenso, con esos espacios sagrados en donde todos estamos de acuerdo, es que no hemos podido pasar de una democracia de sinécdoque a una democracia de pueblo completo, con sus complejidades, con sus diversidades, en donde todos quepan, en donde todas las facciones sociales sean producto de las, sean el objeto de las políticas públicas. Es decir, que las políticas públicas sean políticas para todos, no para los amigos del gobierno, y en tener una visión mucho más compleja de la conflictividad social y del pueblo. Tanto los conservadores como los liberales y la gente de derecha como la de izquierda tienen una visión muy reducida de sus opositores, que es lo típico pues de la enseñanza de la ciencia cognitiva, y es que siempre simplificamos al enemigo y lo caricaturizamos y lo volvemos una figura maleable y manejable y despreciable y todo por el... Entonces la izquierda tiene una visión primero romántica del pueblo que lo apoya. Yo creo que uno de los problemas de la izquierda es que subestima el carácter conservador del pueblo. El pueblo es mucho más conservador de lo que incluso de su pueblo, de los estratos bajos. La gente es mucho más conservadora de lo que la izquierda quisiera o tiene en mente. Y la derecha también tiene una visión idílica de su propio pueblo, del pueblo emprendedor, disciplinario, disciplinado y leal a sus convicciones. Tampoco es así. Las cosas son mucho más complejas en la realidad. Y justamente porque somos una sociedad tan compleja, con intereses tan distintos, con emociones tan distintas, es por lo que tenemos que construir un constitucionalismo en donde la Constitución sea un espacio que abra consensos y encuentros y entendimientos que son en buena parte la base para poder seguir avanzando. Toda esta cosa tan banal pero tan cierta que se dice últimamente, sobre todo en Bogotá, de construir sobre lo construido, pues eso es una cosa como absolutamente elemental y básica del progreso. Claro, otros dirán, no, es que el progreso no es así, el progreso es revolucionario. Pero es que la idea revolucionaria es muy complicada y generalmente es contraproducente. Entonces, aquí subestimamos la idea progresiva como acumulación, como, digamos, a partir de la moderación y del avance paulatino hacia una sociedad mejor. Tenemos mucha impaciencia en América Latina. Sí. Acá ya van a poner en el video algunos que están los de la doctrina de los tibios. Pero ahí quiero, sí, sin duda. Pero quiero ahí sumar algo porque tú dices, claro, el pueblo tiende a ser más conservador de lo que puede pensar un líder de izquierda en este caso. Julio Maldini, un comentarista español de fútbol, siempre dice que el fútbol es de momentos. El fútbol es de momento, repite una y otra vez. Y pues pasa lo mismo pues, con la política, no es muy distinto. Tú lo analizas en el libro alrededor de lo que pasó en Chile y alrededor de lo que pasa en las elecciones donde en Brasil Bolsonaro gana, después da la vuelta y vuelve Lula, o en Argentina el kirchnerismo que parecía invencible se acaba y llega Milei. Y citas una cifra que además yo veía hace poco en las encuestas sobre democracia en América Latina, que es desde el 86 la oposición ha salido victoriosa en 58% de los casos, es decir,
da la vuelta a la arepa, que uno podría decir eso es una muestra de alternancia, pero tú lo pones en un contexto en el que estoy de acuerdo, es como, eso muestra que no estamos contentos con nada, pero ¿qué termina compartiendo en la región esos proyectos que parecieran tan distintos en estos elementos que tú planteas? Sí, sí, yo creo que estamos en esa situación de malestar, de que nada nos sirve. Un poco de lo que decían en Argentina, que se vayan todos. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Que no quede nadie. Para que nada, porque ninguno nos sirve. Sí. Entonces, como ninguno nos sirve de la política, buscamos por fuera. Y por fuera tampoco sirven, porque es que la cosa es muy difícil. Entonces, yo creo que en América Latina, lo que pasa es que esta es una idea muy difícil de defender, no tanto de defender, sino de ser oída. Con Rodrigo Primi, con Juan Jaramillo, hace muchos años intentamos eso, pero no lo logramos. Me refiero a la crítica al presidencialismo. El presidencialismo no ha sido capaz de crear esos espacios de consenso y de respeto al mito y de fortalecimiento del mito para cohesionar a la sociedad, porque el presidencialismo es hiperpolítico, hiperpolitizado. Entonces, cada presidente es un pequeño reyesuelo que quiere cambiar el mundo. Una de mis obsesiones en ese libro es la del americanismo. Yo creo que este continente es una sola nación. Sí. Que aquí no hay 33 naciones, sino una sola, que nos metimos la mentira de que esto había que dividirlo en esas proporciones. Y una de las consecuencias nefastas de esa fragmentación parroquialista es la debilidad de nuestras instituciones internacionales. Nuestras instituciones son muy, muy débiles, y son muy débiles por el presidencialismo, porque cuando se reúnen en la OEA o en las instancias internacionales... Un homenaje a la ineficiencia. Y cada presidente llega con la idea de que él representa a su partido y a su gobierno, pero no representa un país con sus instituciones, con su historia. En algunas épocas de América Latina eso tenía algún valor, pero cada vez menos. Es esa idea de que cada presidente negocia es su gobierno, no su estado, no su país. Y entonces eso no sucede en Europa. Cuando se reúne la Comunidad Económica Europea, van los primeros ministros, no los presidentes, los primeros ministros. Y un primer ministro sabe que él está representando es a un presidente y a un estado, como una cosa mucho más larga. Aquí no. Aquí es un personalismo tremendo y una hiperpolitización nefasta. Entonces, ese es el problema de América Latina. El problema de América Latina, como decía Alain Touraine, que murió el año pasado, en un libro bellísimo que se llama Las palabras y la sangre, es el populismo. El populismo es la hiperpolitización de las instituciones. Es cuando las instituciones son carcomidas por la política, cuando no tenemos instituciones autónomas a la política, cuando los políticos son tan poderosos y tan fuertes, tan visibles, que vuelven las instituciones ropa de usar, que no son capaces de mantener las instituciones por fuera de sí mismos. Y ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Eso nacionalmente e internacionalmente. No hemos sido capaces de construir ni estados institucionalizados, ni instituciones internacionales, digamos, ajenas. No ajenas, sino con una cierta autonomía por fuera de la política. Y volvemos a lo de los mitos fundacionales y a lo del espacio de lo sagrado. Sí, hablando alguna vez con Rodrigo Primi de este tema del presidencialismo y pues de otras alternativas como un sistema parlamentario adaptado, lo vinculaba él a las redes sociales, que quiero que hablemos de eso. En una idea muy emborradora, él decía, pues es que el presidencialismo termina alimentando nuestro debate en redes sociales del todo o nada, blanco y negro, mientras que de pronto una representación distinta de lo político se reflejaría de otra manera en las redes, que es bien interesante, pues porque sí por lo menos tendrías más megáfonos, diría yo, para ponerlo de alguna forma. Entonces, tú hablas de las redes sociales en el libro, estábamos hablando también algo de eso, sobre dónde están los riesgos más grandes, dónde están los impactos, pero en particular frente a nuestro debate político, ¿dónde pondrías tú como los alfileres? ¿Qué le ha hecho
o dónde está el dolor de nuestras redes sociales, porque en realidad es un debate local en el debate político latinoamericano. Sí, pues yo empezaría por decir que el tema de las redes sociales, como los temas tecnológicos actuales, la inteligencia artificial, el Internet, etcétera, son debates tan difíciles justamente porque hay muchas cosas muy buenas. O sea, hay muchos peligros, pero que se combinan con muchas cosas muy buenas. Si todo fuera malo en las redes, si las redes fueran, como dicen algunos, una cloaca, que yo no creo que lo sean, pues entonces la cosa sería muy sencilla, todos estaríamos de acuerdo y las eliminamos y listo. Pero es que el problema es que en las redes sociales hay cosas muy buenas. Por ejemplo, hay mucha inclusión, mucha gente que se siente marginada tiene la posibilidad de participar. Hay cosas extraordinariamente útiles que se combinan con grandes peligros. Y uno de esos peligros es el peligro de la política. Nuestra mente humana está muy dispuesta a simplificar los asuntos. Tenemos una mente maniquea. Así ha sido desde la época de los cazadores-recolectores hace 35 o 40 mil años. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de nuestros enemigos, dónde están nuestros enemigos, cómo vamos a hacer para defendernos. Esa es nuestra mente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una mente de esa época, el cerebro no se adaptó, nuestro cerebro no está adaptado a las redes, nuestro cerebro es el de esa época, no hemos tenido una evolución cerebral para esta época. Entonces tenemos cerebros de hace 35 mil años, instituciones de hace 300 años y tecnología de ahora. Sí, de hace 20, sí. Y ese desfase es lo que nos tiene en problemas. Porque la tecnología está produciendo unos cambios tremendos que no somos capaces de enfrentar. Entonces me refería a los peligros. Uno de los peligros es que con esa simplificación, con esa tendencia a la simplificación, las redes sociales representan un espacio magnífico, maravillosamente útil para simplificar. Y entonces es el reino de los simplificadores y de los radicales. Esos simplificadores y esos radicales están sobre representados en las redes sociales. Cuando uno mira a la sociedad no está tan capturada por esos simplificadores o esos radicales. Hay mucha más moderación y mucha más complejidad en la sociedad real. Sí. Pero en las redes las cosas se vuelven mucho más polarizadas porque ahí los radicales tienen mucho más presencia. Que más se destaca, claro. Están sobre representados. Y el gran problema de la democracia ahora es pues que las elecciones pueden dar lugar a un reflejo. Mejor dicho, las elecciones pueden reflejar no lo que pasa en la sociedad, sino lo que pasa en las redes. Y entonces, con la ayuda de los políticos y de los periodistas, claro. Entonces, si la gente va a votar por lo que pasa en las redes, por la imagen de la sociedad que tiene en las redes, y no por la imagen de la sociedad en la realidad, pues entonces vamos a estar abocados a fenómenos como el de Milei, o como el de Ortega, o como el de Chávez, o como el de muchos otros que van a venir en el futuro, porque el malestar es muy grande. Y entonces esta gente canaliza ese malestar en esas visiones simplificadoras y radicales que en las redes son las que más eco tienen. Hay un elemento que también conectas en el libro, pero que está no solo en el viejo malestar del Nuevo Mundo, sino en uno más corto, que es el que les contaba al comienzo, que lanzaron con la colección de Justicia, de lo cual yo quiero hacer otra serie sobre identidad y cultura de la cancelación. Y es como dentro de las redes sociales, que no es por supuesto el único elemento, pero hace parte de esto, empieza a haber como una exhibición de la virtud propia y como o se vuelve más patente la fragmentación de las identidades en función de qué me hace diferente del otro, que rompe también la posibilidad de establecer elementos comunes. Hablar de la cultura de la cancelación es muy complicado por muchas razones, pero una de las que me parece a mí más obvia es que desactivan la crítica diciendo: ah, claro, usted está preocupado por las formas, pero estamos luchando contra la injusticia, estamos luchando contra la opresión, contra cosas que son problemáticas. Entonces ahora a usted le preocupa más que le digan a un señor, a una señora que no puede decir eso en redes, o que yo le diga a usted que no puede referirse así a una minoría, o que no puede hacer así con los animales. Entonces, ¿dónde pondrías tú como el foco de la atención de qué es lo que estamos alimentando? ¿Cuál es un poco el paradigma en el que estamos entrando? Sí, yo creo que hay una tensión entre la justicia y el bien. Me explico. Lo que decías inicialmente de la libre circulación de ideas es algo
digamos, es un fundamento básico de la democracia. En la democracia todas las ideas deben circular. Yo siempre hago alusión al libro de Stuart Mill sobre la libertad, On Liberty, que es un libro muy bello en donde dice todas las ideas deben circular, incluso las malas, porque tenemos la oportunidad de mostrar, de poner en evidencia que las malas son malas, y entonces ahí ya hay una ganancia. Pero en el debate actual, con esta cosa identitaria, se ha sembrado, no siempre, pero en algunos círculos, la idea de que las ideas malas no deben circular, porque las ideas malas hay que condenarlas, hay que atacarlas y hay que sacarlas del circuito del debate democrático. Y a mí eso me parece que es muy perjudicial, no solamente por lo que decía Stuart Mill, sino porque existe un poco la tendencia de convertir a las redes sociales como en juicios anticipatorios o en tribunales de justicia por propia mano. Entonces lo que está ocurriendo es que estos grupos canceladores lo que están diciendo es: hay una desigualdad en la información, unos tienen, o en la información no, en la posibilidad de informar y en la posibilidad de lanzar opiniones, unos tienen mucho poder para decir cuáles son sus opiniones y otros tienen muy poco poder. Y entonces, como los que tienen muy poco poder no logran tener la misma visibilidad de los que tienen mucho poder, pues entonces la solución es la cancelación. Si yo no estoy de acuerdo con el que tiene mucho poder, no tiene las ideas mías, y como yo no puedo hablar porque no tengo la oportunidad, pues entonces lo cancelo. A mí eso me parece una actitud tremendamente peligrosa, contraproducente para ellos, porque ya hay muchos que los están cancelando a los canceladores, en donde todo esto se vuelve una guerra civil de nunca acabar, pero además es una muestra de cómo sustituimos el problema de la verdad, que tiene que ver con la libre circulación de ideas, con la argumentación, dónde está la verdad de las cosas, intercambiamos argumentos que van y vienen, cosas por el estilo. Ese es el problema de la verdad con el problema de la injusticia. Entonces, para muchos grupos identitarios es mucho más importante resolver el problema de la injusticia, en este caso de la desigualdad de capacidad informativa, de capacidad de opinión, resolver el problema de la injusticia que resolver el problema de la verdad. Y entonces yo creo que esa sustitución es nefasta para la democracia. Yo creo que por fortuna ha disminuido en el último par de años. ¿Tú crees que ha disminuido? Bueno, no estoy seguro. Estás tratando de ser optimista. Estoy tratando de ser optimista, pero yo esperaría que disminuya. Yo esperaría que con el paso del tiempo se muestren pues el camino lleno de espinas y de peligros que eso representa. Y yo creo que hay que defender. Desde luego, con esto no quiero decir que el problema de la injusticia se deba demeritar, claro, o se deba olvidar. Por supuesto, la diferencia en capacidad para hablar hay que tenerla en cuenta, y hay que darle voz a los que no tienen voz y cosas por el estilo. Por supuesto hay que tenerlo en cuenta, pero eso no nos puede llevar a eliminar el problema de la libre circulación de ideas y el problema de la verdad. Eso es un poco la idea de este libro, sí, de este libro que se llama El silencio impuesto, que está publicado en De Justicia y que es de libre acceso para todos. Sí, voy a poner el link en las notas del episodio y la portada. En ese libro también abordan, que es algo que está en El viejo malestar, sobre el lugar de la víctima, que conecta con legitimidades de otra parte, y es cómo también estamos haciendo una reverencia, o estamos empezando a situar a la víctima en un lugar de representación y legitimidad que también nubla la posibilidad incluso de hablar de la causa que esa misma persona representa. Y me parece que esa idea es relevante, y quería preguntarte si tú la sientes también presente de la misma forma en las redes sociales, y dónde crees también que hay como un elemento ahí relevante para destacar. Sí, yo empezaría diciendo que la visibilidad de las víctimas en los últimos 20 años, tal vez 30 años, ha sido una cosa maravillosa. Yo creo que la Constitución del 91 tiene que ver con eso, pero también una cultura que le da voz a las víctimas. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo era joven, las víctimas, o sea, había cantidades de víctimas que no se veían, y o sea, no había asociaciones de víctimas. O sea, es un avance muy significativo de la sociedad que las víctimas se vean. Pero como en todos los proyectos que son muy exitosos, hay una cierta tendencia al dogmatismo. Y entonces
en algunos círculos se llega a la idea de que los que son víctimas son santos, de que las víctimas nunca son como angelicales, que las víctimas nunca tienen egoísmo ni pretensiones de dominación ni nada por el estilo, lo cual no es cierto. O sea, hay cantidades de ejemplos en la historia de la humanidad en donde las víctimas se vuelven victimarios, y basta con ver lo que está pasando en Israel, lo cual no lo puede conducir a uno a decir que todo es relativo, o que la víctima no es víctima, o que la víctima tiene el mismo estatus que el victimario. Por supuesto que no, nada de eso es cierto. Pero tampoco es cierta la idea de una visión angelical de la víctima y de una visión demonizada del victimario. Buena parte de este libro y de mi libro anterior, que se llama El país de las emociones tristes, está destinado a mostrar como la enorme dificultad que tenemos para establecer males puros y bienes puros, como la idea... como la idea de que hay males irredimibles, en donde todo es absolutamente malo, y en donde todo puede ser criticable. Y del otro lado, gente o grupos buenos en donde nada de lo que... Esas cosas no existen. Qué sé yo, pongo el ejemplo de la Iglesia Católica en la colonia, que hablábamos ahora. La Iglesia Católica en la colonia es de una enorme complejidad. Por supuesto, no se puede olvidar lo de la Inquisición, no se puede olvidar una evangelización oprobiosa, Brutal, sí. brutal que hubo en esa época. Pero desconocer la dosis de humanismo, de entrega y de filantropía que hubo en la Iglesia Católica también es un absurdo. Todas estas teorías de coloniales y estas cosas, yo creo que pecan es de un exceso de simplismo histórico. Entonces, yo invitaría no a relativizar, porque digamos, de lo que estoy diciendo, y quiero hacer énfasis en eso, sí, claro, no se deduce el relativismo, se deduce es la complejidad, y que tenemos que pensar dos veces las cosas, y tenemos que y no adoptar una actitud maniquea de que los buenos y angelicales estamos de un lado y que del otro lado siempre están los demonios. Pues no, la cosa no es tan sencilla. Desde luego existe el mal y desde luego existe el bien, y hay que defender el bien, y hay que armar causas en beneficio de la justicia, militar en beneficio de la justicia, pero sin desconocer la complejidad y los matices. Sí, en la advertencia de no relativizar, a mí al final lo que más me impacta de, por ejemplo, la conversación sobre lo que tienen para contar las víctimas o lo que representan también es que se asume como una identidad, sino no como una condición de que yo sufrí esto y tiene que haber justicia y tiene que conocerse mi testimonio, sino que desde esa identidad yo soy la única persona que puede hablar de esto, que en términos de libertad de expresión empieza a ser completamente absurdo. Quiero dos cosas adicionales para terminar. Una es, todos los caminos conducen al dogmatismo. Hablábamos ayer un poco sobre lo posmoderno, y a mí me impresiona mucho, por ejemplo, en el caso de ciertas discusiones que hay en la lucha contra el racismo, en el feminismo, cómo dentro de la idea de lo posmoderno se contradice o se muerde la cola, como todo es relativo, todo fluye, todo puede ser una cosa u otra. Cuando se habla, por ejemplo, de identidad, pero usted no puede decir esto, usted no puede hablar así, que es como que al final digo, o sea, entonces en realidad están más amarrados ustedes que de lo que uno pensaría. Pero tú llegas mucho a los caminos del dogmatismo por distintas formas en el libro. Entonces, ese es finalmente como la emoción, podría decir uno, que nos aqueja. Sí, una cosita pequeña, sí, claro, sobre esta cuestión de las identidades. A mí me parece que tiene mucho que ver también con la cultura de la cancelación y con esta manera de hacer política identitaria. A mí me preocupa mucho el relativismo de la verdad. Esta idea, que no está en todas partes, por supuesto, pero que está en algunos círculos muy influyentes, esta idea de que cada grupo tiene su verdad y esa verdad es intransferible. Entonces, si yo soy negro del Chocó, tengo una verdad que nadie puede compartir, mucho menos un blanco. Aprender, no pueden. Sí. Un blanco de las montañas, no solamente
compartir, sino que no puede entender, no puede acceder, es una verdad inaccesible. Solo los que son de ese grupo identitario pueden conocer esa verdad. A mí epistemológicamente esa me parece una actitud errada. Pues habría que empezar por decir que no siempre la representación que uno tiene de sí mismo es la correcta. Bastaría pues con el psicoanálisis y con cantidades de teorías de psicología evolutiva para mostrar que eso no es cierto. Pero además, eliminar el punto de vista interno me parece absurdo. Yo creo que muchas veces el punto de vista externo es iluminante. Si llegáramos a ese punto, pues yo siempre pongo el ejemplo de Tocqueville cuando escribió La democracia en América después de haber estado 11 meses recorriendo los Estados Unidos, que es uno de los grandes libros de la política, pues del sistema político norteamericano, escrito por un extranjero que veía las cosas desde el punto de vista externo. Entonces el punto de vista externo es iluminante. No siempre, pero puede serlo, digamos. Y eso tiene que ver con lo de Mill, con que la libre circulación de ideas es buena, es útil. Conversar ayuda a mejorar la inteligencia. Todos los que escribimos sabemos que es bueno, antes de publicar lo que escribimos, confrontar eso con las personas, con los amigos, incluso sobre todo con las personas que no están muy de acuerdo con uno. Porque eso, cuando uno recibe las críticas, uno encuentra puntos ciegos que no veía antes. Uno encuentra esos puntos iluminados. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a esta idea de que esa libre circulación de ideas es positiva para cada una de las personas o cada una de las identidades o cada uno de estos grupos y para la sociedad en general, porque de ahí se aprende, de ahí se mejora el conocimiento, que es una cosa que no todos comparten hoy en día. Y lo del dogmatismo, sí, digamos, una de las hipótesis de estos dos últimos libros es que yo creo que entendemos mejor la política en América Latina si miramos el asunto no a través de las ideologías, la izquierda contra la derecha, los conservadores contra los liberales, cada una con su modelo de sociedad. Yo creo que eso explica, pero no explica mucho. Sí. Yo creo que es más como el talante, yo diría moral, o el talante social de los protagonistas de la película, de la política, lo que explica más. Entonces, por ejemplo, yo creo que el dogmatismo, mejor dicho, yo creo que dividir el espectro político entre los dogmáticos y los no dogmáticos, entendiendo por los dogmáticos los que no están dispuestos a oír a los demás, ni a dejarse convencer, ni a compartir argumentos, y los no dogmáticos como aquellos que están dispuestos a conversar y eventualmente a dejarse convencer. Yo creo que esa división ilumina más. Claro, que izquierda, derecha, conservador. Y en esa división, en los dogmáticos hay gente de izquierda y hay gente de derecha y hay católicos y hay ateos y hay de todo. Y del otro lado hay gente de todas las ideologías también. A mí me parece que esa otra clasificación puede ser más explicativa, puede iluminar más lo que ha pasado en América Latina que el simple debate ideológico. Sí. Mauricio, para cerrar, hacia el final del libro tú dices algo que me quedó sonando mucho y es: el pesimismo es una emoción muy atractiva para ser fiable. Y tú decías que tu hijo te había planteado sobre algunas de estas ideas. No te preocupes, todas las revoluciones tienen un periodo de adaptación en el que se van ajustando las cargas. Pero uno igual lee esto o hace este recorrido por lo que estamos viendo alrededor de las redes y es difícil desprenderse de esa emoción. ¿Tú te puedes desprender fácilmente del pesimismo? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, yo a veces no puedo, pero hago lo posible, pero a veces no puedo. Vivimos en una situación muy paradójica porque nunca antes habíamos estado tan bien desde el punto de vista de los indicadores sociales, nunca había habido tan poquitas guerras como ahora, nunca había habido tantos avances en materia de salud, nunca habíamos vivido tanto tiempo, incluso en términos de pobreza. Mucha gente no cree en eso, pero digamos, se ha reducido la pobreza, se ha aumentado posiblemente la desigualdad, pero o sea, los indicadores son mejores. Nunca habíamos estado tan bien. No obstante, yo creo que nunca habíamos tenido una incertidumbre tal sobre el futuro. No solamente sobre lo que va a pasar, siempre ha habido incertidumbre, sino sobre los peligros de lo que puede pasar. Ninguna generación antes podía predecir tan poco como nosotros qué va a pasar en 30 años.
O sea, nadie puede decir nada de qué va a pasar en 20 o 30 años. Y pueden pasar cosas terribles. Entonces, la situación es muy complicada. Yo quisiera terminar, Carlos, con un poco con una idea del inicio. Y es que a mí lo que más me preocupa es que esta es una época muy emocional, muy pasional, con intercambio de pasiones muy efímeras, muy volátiles y muy pasajeras, una época muy emocional en síntesis, con muy poquitas instituciones, con un debilitamiento tremendo de las instituciones. Y como dije antes, o tal vez como lo dije en la charla que Sí. hice hace algún momento, la solución a las pasiones tristes son las instituciones. Sin instituciones y sin reglas, las pasiones tristes se desbordan como en una caja de Pandora. Y entonces necesitamos un balance entre pasiones. Nada bueno se hace sin pasión. La pasión es fundamental, entre pasiones e instituciones. Y lo que estamos viviendo hoy en día es un debilitamiento de las instituciones tremendo, de las instituciones nacionales, pero sobre todo de las instituciones internacionales. Los problemas que tenemos en el mundo son problemas globales: el calentamiento global, la dispersión nuclear, las migraciones, todos son problemas globales. Pero para enfrentar esos problemas globales tenemos instituciones parroquiales, que son los estados-naciones, instituciones absolutamente localizadas. Sí. Entonces hay una falta de sintonía entre los mecanismos que tenemos para resolver el problema y los problemas. Mientras no se fortalezcan las instituciones internacionales, no vamos a salir de ese lío. Y para eso se necesitan unas reformas que son muy difíciles, de las que nadie habla además. Por ejemplo, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no cambie, en donde hay un derecho al veto de las 5 potencias, ningún problema internacional importante se va a resolver, ninguna guerra se va a resolver. Entonces necesitamos fortalecer las instituciones. El peligro que yo veo es que necesitemos de una gran catástrofe, como en la Segunda Guerra Mundial, para fortalecer las instituciones internacionales, que se fortalecieron después de la Segunda Guerra Mundial. La gran pregunta es, ¿vamos a necesitar eso para lograr fortalecer las instituciones? Pues no sé, ojalá que no. Mauricio, ahora sí para irnos, pero vamos a tener que hacer una segunda y tercera entrega de muchos otros temas. Listo, te cuesta estar optimista, a mí a ratos también, pero déjale a la gente como un plan, una idea o un paisaje que a ti te saca un poco de eso. Estábamos hablando de los árboles tan bonitos que hay por acá. Tú tienes alma campesina, que yo también la estoy ahí como redescubriendo, y de pronto le damos algo de verde a la gente para cerrar. Sí. A ver, pues yo te hablaría de lo que estoy escribiendo ahora. Yo estoy escribiendo sobre la verdad. Sí. Y la verdad es un tema muy importante, como todos los temas muy importantes, muy difíciles, porque tiene muchas aristas. Pero estoy escribiendo un poco sobre la capacidad de la ficción para revelar verdades y la incapacidad de la ciencia para decir verdades o para desligarse de la ficción, como la relación entre ciencia y ficción, sí, y literatura y verdad. Y yo creo que una de las cosas a las que tenemos que volver, sobre todo en América Latina, y hago aquí un paréntesis, yo creo que el producto de exportación más importante que tenemos en América Latina es la literatura y el arte. Ese es nuestro gran aporte al mundo actual y al mundo de hace 2 siglos. Es nuestro gran talento para crear, y para el arte y para la literatura. Yo creo que tenemos que volver a la ficción. O confiar más en la ficción. Mejor dicho, tenemos que hacer las 2 cosas. Tenemos que hacer más ciencia y tenemos que hacer más ficción. Y el mundo intermedio, que es el mundo de la política, tenemos que minimizarlo y reducirlo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que un motivo de esperanza de América Latina es no solamente pensar en América Latina como un continente, que yo creo que eso es posible, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero en algún momento llegaremos a eso, porque somos una sola nación. No hay ningún territorio en el mundo tan grande, con la misma lengua, el mismo pasado. Esto es una sola nación. Yo creo que hay que volver a eso, y hay que volver a la naturaleza y a la literatura. Y yo creo que hay mucha potencia en América Latina para volver a eso. Yo invitaría entonces a eso, a leer más literatura latinoamericana, a desconfiar más de los políticos y a confiar más en la ficción, pero en una ficción que se reconoce. Es una ficción que se... Por eso hablo de soñar despiertos.
Soñar despiertos es soñar con algo de razón. Y la literatura permite soñar sabiendo que se está soñando. Claro. Lo que no es bueno en América Latina es soñar pensando que estamos en la realidad. Eso es lo que nos ha desviado. Pero soñar sabiendo que estamos soñando es una cosa maravillosa. Y yo invitaría entonces a volver a la literatura. Bueno, Mauricio, déjanos entonces una novelita que quieras recomendarle a la gente. Sí, últimamente he leído mucho literatura justamente para este libro, porque como digo, en la literatura hay una fuente de verdad muy, muy importante. Pero yo recomendaría una novela de Hernán Díaz que se llama Trust. Sí, me la recomendaron. Que justamente tiene está dividida como en 4 partes, cuenta la misma historia de manera distinta en 4 partes, cada una con un estilo y una manera distinta, pero se refiere a los mismos hechos, que muestra un poco lo que yo acabo de decir, que es esa posibilidad de ver la realidad de maneras muy distintas. Chévere. No solo de una sola manera, como la realidad tiene distintas aristas y distintos puntos de vista. Entonces es una novela que me pareció fascinante. Pues Mauricio, gracias. Vinimos a Cúcuta a conversar contigo para el canal. Le dejaste además unas reflexiones chéveres a la gente y después le hacemos otras entregas para seguir hablando de esto. Pues Carlos, mil gracias. Un placer estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos pronto. Chao.